algo que Foucault llama, ¿no?, la hermenéutica de sí o las tecnologías de sí, ¿no? Que sería, existe la coacción externa, por decirlo de alguna manera, existen los gobiernos, existen los poderes que dominan, que coercionan al individuo, pero hay también una coerción propia del individuo consigo mismo, ¿no? Hay una manera de ejercer el individuo hacia adentro, una disciplina, un rigor, culpa, etcétera, etcétera. Entonces, entre el poder de afuera y el poder de adentro, ahí surge la hermenéutica de sí, y la exhomologesis es las raíces de ese árbol que termina en la hermenéutica de sí, empieza por ahí. Y la película en particular se trata de eso, hay poder, hay alguien que tiene el mando, pero también ellos, sin que nadie les diga, sin que nadie los obligue a nada, se comportan de cierta manera autoritaria, ¿no? Sin necesidad de que haya alguien todo el tiempo coaccionándolos, obligándolos, ¿no? Nosotros como individuos a veces somos más autoritarios sin necesidad de que haya una autoridad en el medio, ¿no? Lo ejercemos hasta inconscientemente, dice Foucault, tenemos esos comportamientos. Pero volviendo hacia atrás, es una palabra griega. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias por venir. ¿Cuál fue el primer libro que te atrapó? Bueno, buena pregunta. Yo cuando caí preso tenía 16 años y no es que los primeros libros que leí fue en la cárcel. Yo había leído anteriormente porque yo estando afuera había terminado la escuela primaria sin repetir. En esos años existía el EGB, que era 9 años la escuela primaria, de primero hasta noveno. Yo terminé sin repetir, a pesar de que yo me crié casi solo, no soy hijo de madre soltera, y soy el más grande, soy el primogénito, el heredero al trono, ¿no? Y mi mamá estuvo varios años presa también, entonces yo quedé a cargo como de mis hermanos en ese momento. Y yo iba a la escuela igual y me encantaba ir a la escuela, no sé si me encantaba ir a la escuela, me encantaba ir a algún lugar que no sea la villa, ¿no? Poder estar en otro lugar que no sea en mi casa, que estábamos hacinados entre chapa y cartón y barro, ¿no? Entonces era un lugar donde por lo menos, qué sé yo, había un techo de losa, se hablaba de otras cosas. Entonces en la escuela, al no repetir, siempre tuve buenas notas, te daban libros. Y tuve que leer, yo tenía muy buenas notas en lengua, sobre todo en historia, en ciencias sociales. Pero después con el tiempo me di cuenta que eran libros inofensivos, ¿no? Eran libros que no servían para nada, directamente, o que servían para aprender a leer, pero no había un mensaje, no solo que no había un mensaje, sino que no tenían nada que ver con mi realidad, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo en séptimo grado que nos hacían leer Socorro, de Elsa Bornerman, que es una autora que escribía como de terror, ¿no? Cuentos de terror así, buenísimo, está re lindo, re interesante, lo que tenía que ver con el hambre, con la violencia, con la muerte a la que yo estaba habituado desde chico, ¿no? Ni en los libros ni en la escuela yo nunca escuché que alguien hable del capitalismo, nunca escuché que alguien hable que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales y que las clases sociales están aisladas entre ellas, que los pibes de la villa no se relacionan con alguien clase media, sino es de manera institucional, y a la inversa, ningún clase media se relaciona con un villero si no es por una labor, por algún taller, o etc. Existen muy pocas relaciones de amistad entre un villero y alguien que no es de la villa. La amistad no existe casi entre las clases sociales, es siempre dentro de la misma clase social. Entonces, muchas cuestiones de mi realidad que nunca encontré en los libros, los empecé a encontrar en los libros que empecé a leer en la cárcel. Medio podrido. Pero no eran libros que encontré en la cárcel. En la cárcel había bibliotecas, pero era parecido a lo de la escuela, ¿no? Había montones de libros, pero ninguno me decía nada. No eran libros para entretenerse, no sé, siempre hago el chiste que por lo menos en una biblioteca de uno de los institutos encontré El Principito, ¿no? Que mal o bien, una crítica al sistema subterráneo hay. Pero tenés que, viste, El Principito, sobre 300 libros, no sé, había 300 libros en una biblioteca de la cárcel, creo que eran libros de anatomía, libros de historia
y de la historia contada desde un lugar, ¿no? Del lugar de los que ganan, la historia del lugar de los blancos, la historia del lugar de los militares, esos tipos de libros hay en la clase. Tampoco me sirvieron. Y como conté 200.000 millones de veces, conocí a un profesor estando preso y él fue el que me empezó a acercar otros tipos de libros. Y entre esos otros tipos de libros, si tengo que acordarme cuál fue el primero que me marcó, es uno de Roberto Arlt, un escritor argentino. Un libro que se llama Aguafuertes Porteñas, que es un libro de una compilación. Él escribía artículos para el diario. ¿Y qué me llamó la atención de ese libro? Que escribía de una forma muy popular, ¿no? Entonces te metía malas palabras, te metía palabras del lunfardo, lo que ahora son los berretines. Bueno, Roberto Arlt murió en el 40, de 1900 al 40 años, la primera década del siglo XX. Escribía, como yo te diría, bueno, fíjate guacho que allá viene la gorra, hacé la ISA, porque si no, no tenemos que ir a la chapa, ¿no? Bueno, un lenguaje así, leí en un libro y dije, ¿esto es literatura? ¿Cómo puede ser? Si a mí me enseñaron que la literatura es escritura difícil, pesada, bien escrita, que hay que escribir bien. Y ese libro está, si yo me manejaba con esa versión que tenía la literatura, estaba escrito mal. Y yo agarré y dije al profesor que me regaló ese libro, a Patricio, y le digo, pero esto también es literatura, claro, entonces yo también puedo escribir. Y me acuerdo siempre que en el prólogo del libro que leí de Roberto Arlt, se cuenta que él siempre se vanagloriaba, se pegaba al cartel de que tenía solamente tercer grado terminado. Y mirá, y Roberto Arlt es uno de los mejores, hable quien hable, de los 5 mejores escritores de la historia argentina. Borges, Cortázar, Arlt, Saer y Bioy Casares, Sábato. A mi entender, elegirías otros, pero bueno, la academia diría que son esos. Entonces eso, yo dije, pero si Arlt es Roberto Arlt y tiene tercer grado terminado, yo tengo la primaria terminada. Si este tipo escribió, yo tengo que escribir. Y ahí empecé como a creer que yo podía escribir también. Y después empecé a leer muchos libros. Tienen que sacarse de la cabeza la idea, como me vendieron los medios, ¿no? De que yo leí un libro y que automáticamente tuve una revelación divina y se me cayó la venda de los ojos por el simple hecho de abrir un libro. No existe eso. Capaz que a alguien le pasó, a mí no me pasó. Y a mí no fueron los libros los que me salvaron. Es más, para mí los libros no son tan importantes, por más que leo todos los días, ¿eh? ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que tiene 3 carreras terminadas o 4, como Durán Barba, que es el asesor de Macri. Se leyó la vida. Lee en alemán, en griego, en inglés y, no sé, en francés. Se leyó la vida. ¿Y de qué le sirvió? ¿Me entendés? Si el tipo cree en el gobierno que deja a la gente con hambre, que la deja sin trabajo, que la deja sin ayuda y que vende un sistema donde hay que ser egoísta, individualista y el de al lado, si está sufriendo, que se muera desangrado, ¿no? Y se leyó todo. Mariano Grondón, un periodista acá que también lee en latín, justifica la dictadura militar, que a ver, la dictadura militar secuestraban pibitos más chicos que ustedes, y los torturaban antes de matarlos. No, ni siquiera los mataban de una, los torturaban días y días y días. Y hay gente que todavía justifica eso. Y se leyó la vida. Entonces, los libros sí son importantes, pero cuando ya hay algo adentro tuyo. Cuando ya hay unas ganas de querer otro mundo, cuando a vos no te cierran las injusticias, cuando vos no aceptás la desigualdad. Ahí sí lees. Ahí puede formarse algo interesante, pero creer que por leer nomás va a pasar algo en el alma de uno, no lo creo. Y no creo en la frase de Calle 13 que dice cuando se lee poco se dispara mucho. Parece un cliché, re lindo, re progre, que queda perfecto, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Yo conozco gente analfabeta que no sabe leer y tiene mucho más corazón y mucha más solidaridad, mucho más conocimiento de la calle, de los dolores del ser humano, que mucha gente que se leyó la vida y es analfabeta. Sabe menos, en teoría,
pero es mejor persona y no leyó. Entonces es relativo, ¿viste? La cuestión de los libros es muy relativa para mí. A mí me sirvieron, sí, yo escribo y me la paso leyendo, me apasiona, pero no es que por leer soy el que soy. Fue una ayuda, una herramienta, como para otro puede ser la música, como para otro puede ser no necesariamente un arte, una profesión. Depende de lo que haya dentro de tu corazón, sobre todo. Cuando hay algo tuyo dentro de tu corazón y lees libros, bueno, ahí para mí se forma algo. Pero creer que por abrir un libro te hace buena persona, para mí es ridículo. A mí me parece lo que a muchos nos maravilla, lo que puede pasar a personas que viven lo que viviste vos y que tienen el corazón que tenés vos, lo que puede hacer un libro, una canción, un cuadro, porque ahora Alan pinta también, y eso es lo que de golpe nos maravilla, o sea que a lo mejor a veces yo quisiera entender en la frase de Calle 13 que acercándole a gente que como la situación que tenías vos, algún tipo de estímulo que puede ser, como decís, profesional o lo que sea, que hay resultados distintos, mientras sigamos vos dijiste en un reportaje con Aliberti que tenías que esconder las poesías porque sabías que si no las requisas te las rompían y hasta los disculpaste porque dijiste que si no hicieran eso no serían penitenciarios. Entonces nos da una idea de cómo ofreciendo algo distinto muchos pueden encontrar una salida. Sí, obvio. Primero y principal hay una gran desigualdad, ¿no? Sí. El arte no es para todos. El acceso a los libros no es para todos. Eso primero tendría que haber por lo menos esa igualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué llama tanto la atención lo mío? ¿Por qué llama tanto la atención? Porque no estábamos acostumbrados como sociedad que un negro de la villa, que encima tuvo en cana, lea, hable como cite autores y etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que la excepción justifica la regla. ¿Por qué? ¿Por qué llama tanta la atención? Porque no estábamos preparados como sociedad, es decir, y también hay un intento siempre de ponerme en un lugar que siempre me cuidé y por suerte no pudieron los medios encasillarme ahí, ¿no? El ejemplo, ¿no? La palabra ejemplo y la frase tan divina y tan linda del que quiere puede, ¿no? Que siempre intenta traerla, que la dice de Macri a la izquierda, va desde un lado al otro, de oriente, pega toda la vuelta hasta occidente, como una frase del budismo que la trajeron para acá a la fuerza, que es re linda, a ver, decir que el que quiere puede y inmediatamente vos decís, César González es el ejemplo del que quiere puede. Sí, pero el que quiere y puede, ¿qué? ¿Qué quiero y qué puedo? ¿Qué quiero? Si me preguntan qué quiero un mundo organizado de otra manera para empezar. Y lo que pude es darme cuenta de cómo funciona la sociedad. Y al darme cuenta de cómo funciona la sociedad, que hay un sistema, me di cuenta de que no era todo culpa mía. Como toda el aparato institucional en la cárcel me quiso hacer creer hasta cierto momento, hasta el momento que aparece Foucault en mi vida. Hasta el momento que aparece Foucault en mi vida dije, al fin, ya me hacía ruido que yo era el malo de toda la película, ¿no? Porque la psicóloga, el psicólogo, el trabajador social, el juez, los maestros que están en la cárcel en su mayoría, no voy a ser absoluto, el discurso es la culpa. Es una culpa más maquillada, con libro, con otro discurso, pero en el fondo está la culpa. Y no es una idea mía, es de Foucault. Porque, viste, hoy le decía que a los compañeros, se instaló como un mito en torno a mí, César González no quiere a los psicólogos o no quiere a los trabajadores sociales. Sí, vamos, que se creó ese mito. Yo digo, siempre digo, bueno, si no los quiero son bastante masoquistas porque me invitan. Tienen ahí algo algo sado masoquista serían un poco ya, ¿no? Y siempre aclaro también que si yo me salvé, me rescaté, fue por la conciencia de clase, fue darme cuenta de cómo funciona este mundo y mi experiencia con los psicólogos no es mi experiencia con los psicólogos, ¿no? Porque también se me quiere encasillar ahí, César, vos tuviste la mala suerte de que te tocaron los peores psicólogos del mundo. Entonces tengo siempre en las charlas, y no va a pasar porque lo voy a decir, siempre en las charlas tengo una fila de gente que viene y me dice, soy psicólogo,
pero yo no soy como el que me tocó. Soy trabajador social, pero yo soy diferente. Está bien, ¿por qué me lo tienen? Me lo tienen que aclarar siempre, ¿viste? Y yo digo, bueno, está bien. A lo que voy. Yo hasta cierto momento yo creía lo que me decían en la cárcel, ¿no? De que yo era malo, de que todo lo que me había pasado había que buscar las razones en el entorno familiar. Entonces, como mi mamá era madre soltera, directo. Mi vieja era la peor basura habida y por haber, la culpable de todo. Y fueron 7 meses a la que lo conocí a Patricio. A los 7 meses de condena lo conocí a él, por suerte fue bastante rápido. Hasta los 7 meses yo era con la psicóloga darle y darle a mi mamá. Yo me había creído que ella era la culpable. Y después cuando empecé a leer y a darme cuenta del sistema la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la miseria, la discriminación, el odio que tiene la clase media y alta contra la villa, empecé a decir, pobre mi mamá, yo le estoy echando la culpa a mi mamá. Si mi mamá nació en una villa como yo, me tuvo a los 15 años, ¿qué le están pidiendo? Y lo que más me cuesta hoy en día entender, que quizá hoy en día habrá cambiado por el avance del feminismo, era que psicólogas mujeres insistan tanto con mi mamá. Es decir, que no había una empatía de mujer a mujer, ¿no? Es decir, basado en teoría freudiana, un hombre que tenía todo el derecho a escribir lo que quería sobre la mujer, un hombre escribiendo sobre la mujer, que es esto o lo otro, y si reacciona así es tal, si reacciona de tal manera es otra. Bueno, basado en todas esas teorías, me inculcaba lo de que toda la culpa era de mi mamá. Gracias a Foucault, que escribió Vigilar y Castigar, por suerte, empecé a entender por qué estaban los psicólogos en la cárcel, ¿no? ¿Qué hacen los psicólogos en la cárcel? Primera pregunta, ¿por qué un psicólogo está en la cárcel? La psicología no se inventó para trabajar en el ámbito penal. Si vamos a Aristóteles, yo leí a Aristóteles porque hice 4 años en la facultad, no encontré en ningún lado Aristóteles, que supuestamente fundó la psicología, que diga, bueno muchachos, tenemos que ir a laburar los penales, a las cárceles. No, es del siglo XX la presencia del psicólogo en la cárcel. ¿Y por qué? Dice Foucault. Porque el que cometió un delito hasta cierta época era alguien que cometió un delito, era alguien que violó una ley, era alguien que tenía que cumplir un castigo y salir. Pero era alguien que cometió una ley penal, era alguien normal, pero que cometió un delito. A partir de cierta época, dice Foucault, no es normal, es una anormal. Es una anormal, tiene problemas psicológicos, comete delitos porque tiene una patología, la patología de la maldad, la patología de la violencia, la patología de la sangre. Tenemos que mandar a la gente que examina la cabeza, la mente. Mandemos a los psicólogos porque no son gente que cometió un delito, son enfermos mentales o cuasi enfermos mentales. Entonces mandemos primero al psiquiatra, que es una figura que está como escondida, Digamos, yo siempre me hago cargo que pegué mucho a los psicólogos y nunca les pegué tanto a los psiquiatras. Desde ahora al más les pego más a los psiquiatras, porque son un poder escondido en la cárcel y a mí me han pichicateado un montón de veces. Se tiene que pichicatear, que te inyecten, muchas veces, sobre todo en menores. Porque como no te podían pegar porque a menor de edad, venían, te agarraron a la fuerza una jeringa así y te mandaban a dormir 3 días. Eso nunca me pasó con un psicólogo, que me manda a inyectar. Entonces, ¿por qué el psiquiatra? ¿Por qué el psicólogo? El trabajador social viene mucho después en la cárcel. Primero por eso, porque son enfermos mentales y tienen una patología. Y segundo, para que existan intermediarios entre el juez y el condenado, ¿no? Entonces el juez quería liberarse de la responsabilidad absoluta de decir yo soy el que condena a alguien. Liberarse de decir yo soy el que dejo a alguien preso. Entonces inventa intermediarios para que no sea solo él la culpa. No, yo te condeno porque el informe del psicólogo dice que vos no estás apto para la sociedad. Y porque el informe del psicólogo dice que sos violento, porque cuando hiciste los dibujitos del arbolito, la casa y el hombre, al hombre lo hiciste sin oreja, entonces eso quiere decir que a vos te gusta cortarle la oreja a la gente, a la casa no le hiciste cortina, lo que quiere decir que vos no servís para organizarte y todos esos métodos interpretativos. ¿A qué voy con esto? No es mi experiencia con los psicólogos. Hay un sustento teórico. Yo empiezo a ver teoría en Foucault y empiezo a chequearlo inmediatamente, porque estaba preso.
una experiencia lisérgica, ¿no? De vigilar y castigar. Estar preso era como... Era interesante, fuerte. Lo aclaro porque siempre, bueno, tu experiencia. Mirá, mi experiencia, si fuera así, hay gente que está... Yo tuve 5 años nomás. Hay gente que está 15 años, 20. Y sale de la cárcel como el Pepo de los Jedes, por dar un ejemplo. Otro pibe que estuvo preso, que canta cumbia, ¿no? Escúchenlo. A él le salvó la vida a la psicóloga. Y debe ser verdad. ¿Me entendés? Y lo debe sentir y lo debe pensar. Y el tipo dice, no toqué en tal lado porque mi psicóloga me recomendó que no toque. No como vacío porque la psicóloga me lo recomendó. Y jugo de naranja y mango porque ya empieza, viste, todo te lo tiene que recomendar el psicólogo. Sé que hay muchos psicólogos en la sala. No odian, cómprenme libros que traje. Entonces aclaro siempre que si fuera por la experiencia, entonces todos los pibes, o la mayoría de los pibes, o un gran porcentaje de pibes, o un pequeño porcentaje de pibes, tendrían que empezar como yo, y al revés. Al revés, yo he tenido encontronazo con un montón de gente que sale tal presa y que se ha recibido en la cárcel, y que no piensan como yo, y que que piensan a la inversa como yo, que dicen que yo soy el loco. Y ellos lo que tienen la razón, lo que siempre la aclaro, no me interesa tener razón, digo lo que pienso, no porque quiera tener la razón. Entonces sí, obviamente hubo una experiencia, obviamente que la hubo, pero no se explica desde ahí lo que me pasa. Si yo escribo en un poema, como escribí La venganza del cordero atado, una psicóloga me dijo que no puedo ser escritor, esa piña duele más que la de un guardia. Es por la experiencia y porque ya estaba leyendo Foucault. Si no llegaba. Si yo hasta antes de leer a Foucault creía que la psicóloga era mi salvación, qué buena tipa, o el psicólogo, no importa el género acá. En este caso, porque se me marea, había psicóloga, esa es psicóloga. El equipo técnico, como se lo llama. Qué nombre interesante para analizar, ¿no? Equipo técnico se puede llamar también, los que están en boxes, cuando viene un auto, se lo llama equipo técnico. El mismo nombre para el trabajador social y el psicólogo y los educadores en la cárcel. ¿Por qué? Digamos, la etimología es muy importante. ¿Qué? Somos robots, entonces vienen unos técnicos que fíjate que tienes acomodada esta tuerca, ajustase la mano, tráeme la llave francesa. Yo lo veo ahí, si no, ¿por qué le pusieron equipo técnico? La palabra técnica ahí, igual la agradezco, porque es como literal. No hay un doble sentido, una metáfora, no. Es literal. La palabra técnica ahí literal porque están trabajando con seres que no son humanos, que se quedaron en una escala anterior, quedaron ahí deambulando en una escala inferior, entre el simio y el simio civilizado. Están ahí esta gente. El dragón perdido. Sí. Por otro lado, el equipo técnico, quiero responder a los datos superiores. El técnico, el que asiste, ¿viste? Obvio, es está en otro nivel. Hay una pirámide y en esa pirámide no son la parte alta de la pirámide de la cárcel, pero tampoco son la escala baja ni media. Tienen mucho poder en la cárcel. Y también a mí, esto puede sonar como hasta romántico, pero siempre lo cuento. Yo he tenido charlas de más humanidad, de más diálogo, de igual a igual con guardia cárceles que con psicólogos. Yo del guardia cárcel sabía el nombre de la mujer, de los hijos, de los problemas que tenía, además era yo el psicólogo, ¿no? Venía el guardia cárcel y yo, dale, después dan un beneficio, te escucho, pero dejando tener la tele hasta más tarde, siempre, ¿no? Política hice siempre. Y obviamente que todo aquel que quiera hacer un laburo distinto en la cárcel corre el riesgo de que lo echen, inmediatamente, como le pasó a Patricio. La persona que me acercó los libros que decían algo, cuando ingresó como laburaba voluntario, le abrieron las puertas, que labure como quería, le agradeció hasta el director del penal y todo. Ahora cuando vieron a qué venía, lo echaron a los 3 meses. 3 meses duró. Y mi relación con él se mantuvo porque tuvo que hacer los trámites para irme a ver como una visita común y corriente.
Entonces, yo veo que ahora todos en la cárcel me citan a Patricio, ¿viste? Y todo, pero mirá que si existe un Patricio lo echan. Hoy en día lo echan. Hoy en día un poco cambió, ¿no? Porque, qué sé yo, me llega al Facebook, me dice, mirá, yo soy psicólogo y laburo en un penal, quiero decirte que no soy como el que te tocó a vos y hasta compré tu libro y se lo traigo a los pibes. Me dice, no, lo que son las vueltas de la vida. Así que yo soy consciente de eso. Y Foucault es claro también en Vigilia del Castigo. No es que dice, bueno, che, que no venga más esta gente, no sirven para nada. No, es una crítica. Una crítica y dice muy necesario, muchas veces revela situaciones de la cárcel que no te enteraría de otra manera. Y también se come, bueno, hay que comerse el dolor del otro, escucharlo. Pero también no hay que negar los funcionales que son, ¿no? Primero y principal, lo de la patología está muy presente. Yo porque tengo a mi hermano preso y hago con eso un trabajo de campo, ¿no? Entonces cuando lo voy a ver o cuando me llama por teléfono, le pregunto, che, ¿qué te dijo psicólogo? ¿Qué te dijo? A ver, contame. Y le dicen lo mismo que me contaban a mí, decir que, y saben que es mi hermano, y saben que es mi hermano. Se regalan también. Pero bueno, es un poco iluso pretender que cambie una parte de la sociedad sin que cambie todo, ¿no? Que es lo que yo veo que sucede mucho. Los pibes que están en la cárcel son los que tienen que cambiar, son los que tienen que ser decentes, son los que tienen que ser ejemplares, son los que tienen que ser un faro ético para el resto, ¿no? Por favor, perdón y gracias a donde vayan. A los únicos que se les exige eso, a los únicos que se les pide tanta ética, es a los pibes que están presos o a los pibes de la villa. Lo veo en muchos programas, lo he visto. Una exigencia tremenda de la figura institucional frente a un pibe que está en la miseria, frente a un pibe que vive en una villa, frente a un pibe que ya conoce la muerte, que tiene un familiar preso. A mí se me caería la cara de vergüenza. A mí, en lo personal, en los talleres que doy, nunca les pido nada a los pibes. Si quieren venir, vienen, si no quieren venir, no vienen, si quieren leer, lean, si no quieren leer, no lean, porque se me cae la cara. Pedirte que vos seas un ejemplo, que tuviste una vida de mierda, y no se lo pedimos al resto de la sociedad, no se lo pedimos al presidente, no se lo pedimos a los gobiernos, no vayamos a tanto, no se lo pedimos a los concejales, lo que le piden a los pibes de la villa, la sociedad no se lo pide al resto de la sociedad. Primera gran hipocresía. Desde ahí en adelante no hay mucho para hablar, pero también digo, está bien, pidámosle a los pibes que cambien, y no cambia la sociedad, no cambian las relaciones de producción, no cambian los trabajos, se abre el juego, ¿no? Porque si no se abre el juego podemos estar exigiéndole siglos a los pibes y no va a pasar nada, porque le exigimos a los pibes que lean. Bueno, pero si un pibe quiere escribir, a mí hasta el día de hoy, no es por nada, ¿no? 8 años. A mí me invitan charlas así de gente que le interesa cambiar la realidad, que trabaja en lo social, pero el arte argentino todavía duda de si sé escribir o si los libros me los escribió otro, y si las películas no me las hizo otro. ¿Por qué? Porque no estudié en ningún lado oficial y porque el negro de la villa es inferior. Es mono. ¿Cómo un mono hace arte? El arte para nosotros, lo civilizado, lo que estudiamos, lo que tenemos pinta. Pero Campanella no te invitó ¿Cómo? ¿Nunca te invitó Campanella a una charla de cine? Es una ironía. No, sabés que igual Campanella me ha escrito, Bueno, Campanella me ha escrito y no me han escrito los directores revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios de la villa. Claro, Trapero, ¿no? Los revolucionarios, los sensibles. Y los que son fachos, supuestamente como Campanella, me escribió, me ayudó a conseguir, a adherirme al sindicato de directores de cine, gracias a Campanella. Un facho, gorila, no es gorila, es la especie gorila directamente. No es un gorila. Vamos. Pero conmigo no puedo negar, como mi relación con el Inca. Mi relación con el Inca de los buenos, la del kirchnerismo, es decir, la revolucionaria, la de la patria es el otro. A mí, yo tuve que entrar pateando la puerta al Inca.
nunca me llamaron. Entré al Inca, sí, pero porque pateé la puerta. Porque pateé la puerta y dije, che, yo los escuché que están con la patria es el otro, que los cabecitas negras, que quieren democratizar el arte, la cultura, bla, 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 bla. ¿Qué tal? Un cabecita negra, vivo en una villa hasta el día de hoy, no me fui, y laburo con decenas de cabecitas negras. ¿Son coherentes o no son coherentes con lo que agitan? Incoherencia, no la hubo. Y estos que son los malos ahora, no hubo ni incoherencia ni coherencia. ¿Me entendés? Me acerqué y por lo menos me atendieron a una reunión. Con las anteriores ni eso. ¿Por qué? Porque una cosa es, yo soy el que ayudo, yo soy el que te está ayudando, yo soy el que te está salvando, yo soy el sensible, yo soy un clase media que se sensibilizó y ahora me importa la villa y peleo con la derecha y peleo con los fachos de mi propia clase. ¿Me entendés? Eso es una cosa. Otra cosa es que los que vos decís representar dicen, che, gracias, no me representé más, estuvo bueno, pero ahora me represento solo, puedo hablar, tengo voz, no necesito un tutor, me dejás solo, te puede gustar, ¿no? Pero, viste, como cualquier cheto puede hacer arte solo y nadie está dudando. Bueno, lo de la villa, podemos acceder a eso, a ese derecho. Fue lo que planteé y me fue muy, muy duro. Además, fue contraproducente para mi relación con el Inca anterior. Pero bueno, no sé cómo terminé ahí. Ni me acuerdo, porque terminamos ahí. Lástima la Masure, me da lástima que haya hecho eso. No, la Masure no, la Masure